Hola amigas, amigos y clientes de la comunidad de BTG Pactual en Chile. Les damos la bienvenida como es tradición al inicio de la semana, hoy martes, para la revisión semanal de los mercados. Y como es tradición, partamos revisando el desempeño de las principales clases de activos durante la semana pasada. Una semana marcada por el color rojo, esto es pérdidas en las principales clases de activos, donde vimos, por ejemplo, que las acciones globales caen un 2,18%. Esto fue a través de prácticamente todas las regiones. Vemos que los commodities también sufren un retroceso de 2,56%, el caso de energía, la plata en los metales y algunos commodities también soft o agro, mostrando algunas pérdidas. Y solamente se salva en el mundo internacional el dólar, que se aprecia en el margen, principalmente contra monedas desarrolladas, un 0,65%. En el caso de los activos locales, luego de la decisión de mantener la tasa de política monetaria hace 2 viernes y con la publicación del informe de política monetaria a principios de la semana pasada, donde se señaliza de alguna forma que el inicio de recorte de tasas estaría cerca o sería inminente. La renta fija en Chile muestra una rentabilidad positiva, 0,55% a través de su índice agregado. Hemos visto un buen desempeño de los papeles denominados en pesos en duración corta e intermedia y se desmarca de lo que fue el tono de toma de ganancias por el lado del IPSA, que cae un 1,05%, y también de la depreciación de nuestra moneda, que vemos que en el margen se deprecia 1,5%. En la parte internacional, partiendo con las acciones, vemos que se da una caída prácticamente en todo el mundo desarrollado. Lo que defiende algo más es Estados Unidos, que ha mostrado un muy buen rendimiento en los últimos meses. Lo que más cae es Asia desarrollada. Dentro de esta región se incorpora Hong Kong, a pesar de que tiene principalmente empresas chinas que están listadas en esa bolsa. Hemos visto datos hasta ahora aún decepcionantes de la economía en China. Hemos visto un accionar del Banco Central, la autoridad monetaria, que busca a través de rebaja de tasa de interés estimular de forma, a través del canal monetario la economía. Y de este modo el mercado percibe una sensación negativa respecto a su recuperación, termina cayendo 4,33% la región. Esto explicado no solamente por las acciones, sino que también por el rendimiento de sus monedas. En la parte emergente, nuevamente también Asia es la que más cae, 4,06%, y lo que mejor defiende es Latinoamérica, destacando el caso de Brasil, su moneda apreciándose en la semana, y vemos que la caída es solamente de 0,6%. A nivel de los principales índices accionarios en Estados Unidos, vemos que la semana partió de más a menos en términos de rentabilidad. Datos económicos que en el margen decepcionan al consenso de analistas. También vocerías por parte de la Reserva Federal que anticiparían una o dos eventuales alzas adicionales de tasa de interés. Esto ante la preocupación por una inflación core, esto es eliminando los elementos volátiles como energía, combustibles y alimentos, que estaría aún muy por encima de lo que sería deseable como meta para la inflación en ese país. Eh, Así, de este modo, también vemos que índices de encuestas de actividad, como son los PMI, muestran una entrega en el mes algo decepcionante. Y finalmente, el indicador líder, el Ley Index, que agrupa métricas económicas y financieras, también sigue marcando un umbral o está marcando una puntuación cerca del umbral que antecede una recesión económica. Así que con esto tenemos que todos los principales índices, esto es Large Cap, como aparece acá, el Dow Jones, las empresas tecnológicas a través del Nasdaq y las empresas Small y Mid Cap a través del Russell, muestran rendimientos negativos durante la semana. En el mundo de renta fija, destacar de forma positiva la deuda emergente denominada en dólares, donde Latinoamérica en particular, una región que nos gusta bastante, en cuanto a deuda, muestra un rendimiento positivo y de esta forma se desancla del rendimiento de la renta fija global que cae 0,26% en la semana. Seguimos con una tasa del Tesoro americano transando en los niveles 3,6 a 3,70 y algo.
Esto hasta ahora no permite capturar el potencial de ganancia de capital si es que la caída en tasa de interés se va materializando. Y adicionalmente una leve ampliación de spread. Hay correlación entre high yield y el mundo accionario cuando hay una sensación más de toma de utilidad o de activación de riesgo. Termina cayendo 0,5% la categoría en la semana. Respecto a las monedas, vemos que el dólar se aprecia contra monedas desarrolladas, se aprecia contra monedas emergentes. Muy pocas de estas muestran una ganancia en la semana en relación al dólar, siendo una de ellas el real en Brasil por el lado emergente y el dólar de Canadá por el lado del mercado desarrollado ante una sorpresiva alza de tasa de interés de política monetaria, algo similar a lo que vimos la semana anterior en Australia, que muestra una reversión de todos modos en los últimos 5 días. Respecto a commodities, también una semana negativa, el petróleo cayendo 3,6%, perdiendo prácticamente toda la ganancia que tuvo desde que se anuncia una nueva incremento de las recompras que se haría por parte de Estados Unidos para recomponer reservas estratégicas. La plata cayendo con fuerza, 7%, y el trigo mostrando una escalada de precios al menos hasta el viernes, porque ya lunes y martes hemos visto algo de caída en el margen ante una preocupación respecto al conflicto entre Rusia y Ucrania y la eventualidad de poder mantener el nivel de exportación desde estos dos países hacia el resto del mundo, sumado a reportes hasta el día de viernes, repito, que daban cuenta de un potencial de cosecha en Estados Unidos para el maíz y la soya decepcionante, algo similar a lo que estaba pasando con el trigo, pero ya con reportes que tenemos el día lunes en la mañana vemos que esta situación se revierte y el potencial de cosecha para este soft commodity, como se denomina, sería mejor de lo que estamos viendo para el potencial del maíz y la soya, y eventualmente eso normaliza los precios ya durante esta semana, pero siguen estando elevados, al menos el mayor nivel en los últimos 4 meses. Respecto a las noticias más destacadas de la semana, partiendo con una revisión de lo que nos entrega el IPOM, el Informe de Política Monetaria del Banco Central, en su versión de junio del año 2023, y la comparación que se hace en las estimaciones versus el reporte de marzo. En primer lugar, vemos que respecto a la inflación, el IPOM de marzo tenía o anticipaba una inflación promedio para el año 2023 de 7,9%. Esta se rebaja a 7,7%. Algo similar a lo que pasa en la proyección para el año 2024, donde la estimación promedio para el año era de 3,6% en marzo versus 3,3% en esta entrega. Con esto, la inflación a fin de año, esto es tomando diciembre del año 2023 versus 2022, nos daría una inflación de 4,2% versus la estimación previa de 4,6%. Y ya para el año 2024 el Banco Central anticipa que estaría bajo la meta, que es del 3%, lo cual ya proyectaba en ese nivel para el IPOM de marzo de este año. Respecto a las estimaciones macro, vemos que el escenario de crecimiento económico se empieza a achicar la estimación, obviamente porque ya teníamos 6 meses, en este caso 5, arriba de la mesa. El rango de crecimiento esperado para el año 2023 sería entre menos 0,5 a más 0,25%. Igual sigue siendo, en el caso que se cumpla el extremo derecho, un crecimiento anémico bastante bajo. Y una recuperación también débil, tímida, para el año 2024, pero que mejora en cuanto a su estimación de lo que tenía la autoridad para el IPOM del mes de marzo de este año. 1,25 a 2,25% sería esta proyección. El consumo privado en particular, es el que muestra una de las mayores caídas en la revisión marginal, y para este año el Banco Central anticipa una caída de 4,9%, lo cual se recuperaría parcialmente el año 2024 y 2025, 1,5 y 1,8%. Y este dato es clave porque tiene consecuencias respecto a lo que vimos recién, la estimación de inflación y las expectativas que se van formando a través de los diferentes agentes del mercado y los precios que estamos mirando en diferentes contratos financieros en el mercado secundario. En este sentido, si vemos las estimaciones de inflación, acá el gráfico a la derecha, que se proyectaba en los diferentes IPOM, vemos que se va revisando la baja, hay una convergencia
bastante marcada a niveles de normalización, pero no aún al 3% que se alcanzaría eventualmente el próximo año. Y en la parte derecha, esto es encuestas de operadores financieros, de economistas y a empresas versus lo que el mercado está pagando por inflación hoy por hoy. Vemos que se da algo más pronunciada esta convergencia, pero más materializada aproximadamente para la primera parte del año 2024. En este sentido, el cuadro de abajo destaca cuál sería la trayectoria de política monetaria que está implícita en instrumentos derivados, en este caso la curva swap, y nos dice que para julio ya está implícito, esto es a la fecha de publicación del IPOM, un recorte de 50 puntos base. Luego, para la reunión de septiembre, un recorte adicional de 75 puntos base, el cual se repetiría para la reunión de octubre, y luego de un 1% completo para la reunión de diciembre de 2023, lo cual dejaría la TPM en 8,25%, de acuerdo a lo que estaba implícito en la curva swap al momento de la publicación del IPOM. De hecho, son 10 días en promedio que se están tomando de cotización. ¿Cómo se compara eso con lo que proyecta el Banco Central? Bueno, tenemos efectivamente esta banda que se denomina el corredor de política monetaria, más los intervalos de confianza. Este escenario está dentro del corredor, no es el escenario central, por lo tanto el mercado estaría siendo levemente más agresivo en lo que espera que haga el Banco Central hoy por hoy, pero también podemos ver que el sesgo es a la baja en la estimación de inflación y creo que los próximos dos datos van a ser clave a la hora de ratificar si el mercado está en lo correcto o en este caso el Banco Central está mostrando un camino que es el que deberíamos seguir respecto a las estimaciones de cara al año 2023 y al año 2024 con respecto a la política monetaria, sustentado en lo que ya vimos recién, que es la expectativa de inflación. Y en la parte internacional, destacar al revés. Ya advertimos que el Banco de Canadá, el Banco de Australia, hicieron una pausa y luego subieron la tasa de interés. La semana pasada fue el turno del Banco de Inglaterra, que si bien no ha hecho una pausa, hace un incremento en su tasa de política monetaria superior a lo que estaba esperando el mercado. El mercado esperaba que esta se incrementara de 4,5 a 4,75. Finalmente sorprende de forma negativa al mercado, la eleva un 5%, pero sí hemos reafirmado en esta instancia nosotros que la inflación en el Reino Unido está con una dinámica y ruta que va algo diferenciada de lo que está pasando en Europa continental. Europa continental hemos visto prácticamente en todos los países, algunos más adelantados, otros más retrasados, que la inflación viene cayendo con fuerza, algo que no estamos avisorando por lo menos ahora que esté pasando en el Reino Unido. Al revés, China, ya lo comentamos, datos débiles de actividad están llevando a que la autoridad monetaria recorte tasas de referencia para diferentes segmentos del mercado financiero, en este caso la tasa a 1 año y 5 años, algunas que se ocupan como referencia para el mercado de crédito hipotecario, se rebaja en 10 puntos base, que suena poco, pero el efecto multiplicador es relevante que pueda tener efectivamente en la economía. Y por último, ya comentamos los indicadores que han estado mostrando algo de debilidad la semana pasada en Estados Unidos, algunos de ellos que siguen anticipando que se viene una recesión en el corto plazo. Para esta semana que tenemos, ya tuvimos ayer en Alemania la encuesta de clima de negocios que se ubica por encima de lo que estaba esperando el mercado y mejorando en relación a la entrega del mes de mayo. También datos de actividad en Hong Kong, exportaciones que caen con más fuerza de lo que estaba esperando el mercado, pero mostrando algo más de, agudizando la caída del mes de abril en relación a lo que se entrega para el mes de mayo. Datos relativamente positivos en Estados Unidos hoy, partiendo con las órdenes de bienes durables que muestran un incremento versus la caída que esperaba el mercado. Tenemos también datos de venta de viviendas nuevas que sigue mostrando algo de recuperación en el margen y sorprendiendo positivamente al consenso de mercado y la confianza del consumidor que se ubica también por encima de lo que estaba anticipando el mercado. ¿Qué queda para la semana? Tenemos inflación del mes de junio preliminar para países de la eurozona como Italia, España, Alemania, eh, Francia y el agregado de la eurozona. Tendremos también entrega del dato final del PIB del primer trimestre en Estados Unidos,
la tasa de desempleo en Chile, datos de precios y de producción industrial en Japón y finalmente el día viernes datos de ingreso y gasto personal en Estados Unidos junto con ventas de retail en Chile que han estado con una caída bastante marcada, con una base de comparación que sí es muy exigente. Eso es lo destacado para esta semana. Como siempre, agradecemos que revisen nuestros informes, vean nuestros videos en redes sociales y como siempre estén atentos a los webinars y eventos que hacemos para nuestros clientes. Muchas gracias.